Vamos a ver imágenes de Plaza de Mayo, los alrededores de la Catedral Metropolitana. Nadie se mueve, familias enteras, muchos jóvenes, gente mayor también, que desde anoche, desde las 10:30, cuando fue convocada a la vigilia, llegaron a la Plaza de Mayo para poder vivir este momento después de una madrugada de rezos, de oración, también con momentos para la música y la espera del inicio del pontificado. Alberto, dentro de lo que podamos, para ir interpretando lo que escuchamos en la misa. Sí, eso es Monseñor Turán, que está pronunciando en latín la entrega del anillo y del palio, con un esfuerzo notable, porque Monseñor Turán está gravemente enfermo, es morbo de Parkinson y se nota que está afectado por la enfermedad. Debe costarle no poco estar ahí presente. Era uno de los principales candidatos a reemplazar a Benedicto XVI, salvo por su estado de salud. Sin duda es un hombre que es muy respetado y tiene un gran prestigio, y ha sido un hombre de fe y un pastor realmente notable que ha aportado mucho para la Iglesia. Es joven, es uno de los cardenales más jóvenes, 62, 63 años, si mal no recuerdo. Sí. Pero bueno, su estado de salud, ¿no? Sí, es muy delicado. Por eso cuando pronunció el Habemus Papam el morbo no permite el uso de los músculos de la cara, entonces lo pone más rígido. Hay un importante también operativo de seguridad, nos contaba Pablo Vini, el equipo de Visión 7 allí en la Plaza San Pedro. Oremus. Deus qui ad esse non dedignaris, ubi recto corde devotaque mente invocaris, supplicationibus ecclesiae tue quesumus ad esto. Super famulum tuum et papam nostrum Franciscum, quem officio servitutis nostre in culmine apostolico constituisti dextere tui. Benedictionem effunde, et ipse roboretur dono spiritus tuis sancti, ut tantum ministerium ita degne ferat, sicut tante dignitatis charismate augetur, per Christum Dominum nostrum. Beatissime Pater, Episcopus et Pastor animarum nostrarum, Christus Filius Dei vivi, qui super Petram ecclesiam suam edificavit, ipse tibi donet annulum sigillum Petri pescatoris, qui suam spem in mari Galilea expertus est, qui Dominus Iesus celorum regni claves commisit. Beato Apostolo Petro, tu odie succedis, in episcopato huius ecclesiae, que caritatis unitati presidet, ut Beatus Apostolus Paulus docuit, Spiritus caritatis in corda nostra effusus, vim et suavitatem largiatur tuo ministerio, omnes in Christum credentes, in unitatis communiones servandi.
fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacram mysteria celebranda. Bueno, son los primeros momentos de la misa, de la introducción del ritual, y ha comenzado rezando en latín. Acá, y la confesión de los pecados que se hace normalmente al comienzo de la misa. Ideo precor beata Maria semper Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, Dominum Deum nostrum. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Cánticos en el inicio de la ceremonia, el inicio del pontificado de Francisco. Estamos viviendo a través de la pantalla de la televisión pública un hecho histórico, un hecho histórico mundial, con el significado, con la importancia y el peso que tiene para nuestro país y para toda la región. Sí, también con todo el elemento de la fuerza, de la potencia que tiene la ceremonia en sí. Estamos rezando fórmulas que se usan desde hace 2000 años. Ahora en este momento están pidiendo en griego, Señor piedad, ¿no? Es el momento en que al comienzo de la misa los católicos se presentan como pecadores ante Dios. Y este pedido de perdón cantado en un contexto tan majestuoso le da una fuerza y también una fascinación importante, impresionante. Para mucha gente es la manera de encontrarse con el momento más íntimo de un ser humano, es decir, reconocer sus propios límites, ¿no? Y hacerlo cantando. También hay un elemento ahí de alegría, de decir, no es solamente un momento de tristeza. Cantando nos presentamos frente al Señor y nos confesamos con todas nuestras limitaciones. Es algo que bueno, indudablemente impacta, ¿no? Más allá de si uno es creyente o no es creyente, ¿no? Pero siempre este punto de partida que enseña la Iglesia, partir del hecho de que al fin y al cabo somos bien poca cosa y la fuerza nuestra está en el hecho de estar juntos y dejarnos ayudar por Dios. Esa unión que tanto ha pedido en estos últimos días el Papa Francisco, y con coincidencias o no tanto, Alberto, hoy además coincide con la fiesta litúrgica de San José, patrono de la Iglesia. Sí, el esposo de María, y una figura quizás de las más misteriosas, porque no habla en los evangelios, no hay prácticamente palabras de él. Es una figura que queda, se diría, en la sombra, porque está la figura de Jesús que surge con toda su fuerza. María, su madre, está ahí presente y en un momento privilegiado, porque ella, digamos, José muere antes de que comience la predicación de Jesús, pero sin duda que ha protegido la familia, ha tenido la inspiración de no denunciar a María, porque para la ley judía, María, como era prometida a él y anuncia que está embarazada, que está esperando un hijo, podría haber sido condenada a muerte como adúltera. Y el Evangelio dice, como era un hombre bueno, decidió despedirla discretamente, en silencio, y es en un sueño, en cambio, que aprende que ahí está sucediendo algo importante y cambia, toma una decisión diferente.
y después sucesivamente frente al peligro de la persecución, cuando Herodes manda a buscar a Jesús entre los primeros nacidos de ese periodo, y varios niños fueron matados ahí en Judea, porque Herodes temía el anuncio de este Mesías. Es José que toma también la decisión de huir a Egipto, ¿no? Entonces la familia de Jesús fueron prófugos, vivieron en el extranjero y esperaron que se calmaran los tiempos para regresar a Palestina. Y al frente de esa familia estaba José. Y estaba José con esas decisiones. ¿Cómo habría sido imposible para una mujer sola, embarazada, poder desplazarse, en cambio su figura, y después habrá sido, me imagino, un papá cariñoso que habrá educado a Jesús con María. Jesús habrá aprendido a hablar por José, habrá aprendido a trabajar, porque era carpintero como José, y José le habrá enseñado cómo se hace una silla, las cosas banales de la vida, y uno se imagina, hay un silencio total de los evangelios sobre esta parte, hay muy poca tradición sobre eso. Aquellos hechos que son relatados, la Iglesia no los reconoce como seguros y certeros, como en cambio sí los evangelios, y prefiere no considerarlo como los evangelios canónicos, ¿no? Pero hay una gran devoción hacia José, inclusive el Papa Francisco es muy devoto de San José. Me imagino que en los primeros momentos después de que Jesús dejó a los apóstoles, y muchos se habrán acercado a María y le habrán preguntado, pero ¿cómo era tu marido? ¿Cómo era José? ¿Y cómo era la vida? Y eso habrá constituido una tradición oral que ha sido transmitida y que ha quedado muy fuerte en la Iglesia. ¿Qué edad tenía Jesús cuando murió José? Aproximadamente. No está en los evangelios. José se casa grande, era un hombre ya grande, entonces se supone que habrá tenido más de 30 años cuando se habrán casado. Era bastante normal que un hombre de 30 y tanto, que en la comunidad debía ya haber llamado la atención que no se casara todavía. Y María habrá tenido 15 años cuando fue su prometida. Así que es probable que José se habrá fallecido antes de los 60, cosa bastante normal, porque el promedio de vida en ese entonces era de 45, 40 años. Un hombre de 40 años era ya una persona mayor casi. O sea, cerca de los 30 años de Jesús, de edad más o menos. Sí, 25, entre los... Es difícil saberlo, capaz que habrá habido una enfermedad y habrá fallecido antes. No hay datos al respecto. Tradicionalmente en Italia el día de San José coincide con el Día del Padre. Ajá. Nosotros acá en el hemisferio austral solemos celebrarlo en la segunda parte del año por lo general, pero la tradición en Italia es que sea en la fiesta de San José, así que en este momento también todos los papás en Italia es un día especial para ellos. ¿Y por qué se eligió el 19 de marzo como San José? No hay una regla. Normalmente por ahí hay tradiciones de fiestas que se han perpetuado, ¿no? Entonces el 4 de noviembre es San Carlos Borromeo, por ahí coincide con una fecha del nacimiento, de la muerte o algún evento especial. Fideli custodie comisisti, ecclesia tua ipso intercedente, iugiter servert in plenda. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te conviviet et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Sí, creo que no aporta mucho para los oyentes, sobre todo los que no están interesados.
la homilía. A reading from the second book of O quizá los Samuel. evangelios, la lectura. The word of the Lord came to Nathan. Go and tell my servant David, thus the Lord speaks. When your days are ended and you are laid to rest with your ancestors, I will preserve the offering of your body after you and make his sovereignty secure. It is he who shall build a house for my name, and I will make his royal throne secure forever. I will be a father to him, and he a son to me. Your house and your sovereignty will always stand secure before me, and your throne be established forever. Verbum Domini. Semene eius in aeternum manebit. Semene eius in aeternum manebit. Conterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
No fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, por lo cual le valió la justificación. Verbum Domini. En esta edición especial de Visión 7, Alberto, las lecturas y los salmos estamos compartiendo ahora. Sí, la misa se caracteriza por tener una centralidad y es la lectura de la palabra de Dios, es decir, los textos de la Biblia en el primer y en el Nuevo Testamento. Normalmente siempre se profundiza, primero se lee un fragmento del primer testamento, del Antiguo Testamento, como se le suele llamar. Luego se meditan algunos salmos, que son también otro de los libros de la Biblia. Luego ha sido leída en español una epístola de Pablo, es decir, son cartas que escribieron los primeros apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Tomás, a las comunidades cristianas, exhortándolas y enseñándoles cómo vivir el cristianismo, ¿no? Y luego está la lectura que es importante, que es central en la misa, es el Evangelio, ¿no? Un fragmento del Evangelio, que siempre es muy importante, porque para la Iglesia la palabra de Dios es la presencia real de Dios. Es decir, no es solamente
un recuerdo o un símbolo. Para la Iglesia, en la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento está Dios. Entonces es un encuentro con una palabra que interpela, digamos, que además que siempre tiene elementos de novedad. Una característica es esa, quien se acostumbra a su lectura siempre encuentra elementos nuevos y actuales, es decir, tiene una capacidad de ir más allá de los tiempos. Alberto, estamos compartiendo el rezo cantado, ¿no? Estamos viendo las imágenes también de los coros y hace unos minutos veíamos a un niño, también la participación de los chicos a lo largo de la historia, ¿no? En la lectura de las misas. Sí, acompañando los coros normalmente están también formados por lo que se suelen llamar pueri cantores en latín, los niños cantores, algunos también utilizan la expresión voces blancas. Se han utilizado siempre, digamos, sobre todo desde el periodo renacentista, porque las voces de los niños, antes de que comience la pubertad, no son voces que se diferencian demasiado entre la masculina y la femenina, por lo tanto alcanzan tonalidades muy altas y son muy sugestivos los coros formados por niños, ¿no? Entonces es una práctica que es cultivada y de hecho hay varios coros en el Vaticano, pero también en otras ciudades del mundo, en otras iglesias. Es una antigua tradición y han sido apreciados durante muchísimos siglos en la historia de la Iglesia. Estas son las lecturas, los salmos, luego viene la lectura las lecturas del Evangelio. Los salmos, una de las cartas de los apóstoles, un fragmento normalmente, y después se llega a la lectura del Evangelio, ¿no? Que es precisamente la palabra de Jesús. Και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, ούτως γαρσώσεν τον λαόν, αυτό από τον αμαρτιών. La lectura está siendo en griego, que es el idioma en el cual fueron escritos los evangelios, porque Jesús no escribió nada. Jesús hablaba el arameo, que era una suerte de dialecto local que se originaba del hebreo, ¿no? Y ese era el idioma que hablaba normalmente. El griego, en cambio, era el inglés de ese entonces, el idioma universal de la cuenca del Mediterráneo. ¿Siempre se canta el Evangelio en griego? No. Esto es un gesto, me imagino, hacia las iglesias orientales, un gesto digamos, de respeto y de cariño, ¿no? de aprecio. Sucesivamente los evangelios fueron traducidos al latín. Estamos hablando, fue San Jerónimo, que fue el primer traductor en el idioma que también era otro por el Imperio Romano, otro de los idiomas que se había difundido en la cuenca del Mediterráneo, y también porque era el idioma que se hablaba en Roma, también porque Pedro fue martirizado en Roma y en Roma se constituyó la sede, digamos, de la principal iglesia junto con Jerusalén. Estamos compartiendo esta celebración tan importante para los fieles católicos de todo el mundo. Imaginamos las Pascuas, ¿no? Tan próximas que están, la próxima celebración también, ya con un panorama y con un Papa en actividad, la celebración tan importante que viene para los católicos. Sí, creo que también la inteligencia de Joseph Ratzinger de pronunciar su renuncia en el periodo que precede la Pascua, que es la Cuaresma, son 40 días durante los cuales la Iglesia se pone en un estado de meditación, de reflexión y de penitencia. Penitencia es una palabra latina que quiere decir cambiar de mentalidad. Entonces habrá querido dar una señal y de celebrar la Pascua con el Papa Nuevo. Vamos a volver a Plaza de Mayo, seguramente expectante con esta ceremonia y el silencio. Laura Maiocchi. Recordemos que mientras están viendo los tramos principales y solemnes de la misa, aquí frente a la Catedral Metropolitana hay mucho silencio, hay un clima solemne,
también de oración. Hay personas que están siguiendo este tramo con mucha emoción, algunos con lágrimas en sus ojos, porque recordemos entonces que frente a la Catedral Metropolitana se encuentra gran cantidad de público, de fieles, de adeptos, de seguidores, de peregrinos que están escuchando la voz del Papa Francisco. Sposo della Vergine Maria e patrono della Chiesa universale. Y patrono de la Iglesia Universal. È una coincidenza molto ricca di significato. Es una coincidencia llena de significado, que también es el santo de mi venerado predecesor, Joseph Ratzinger, al que yo quiero decir que estamos muy cerca de él con la oración y con el afecto. Con afecto saluti i fratelli cardinali. Y con afecto saludo a los hermanos cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas y todos los fieles laicos. Agradezco por su presencia a los representantes de las demás iglesias y comunidades eclesiales, como así también a los representantes de la comunidad judía y demás comunidades religiosas. Quiero dirigir mi cordial saludo a los jefes de Estado y de gobierno, a las delegaciones oficiales de muchos países del mundo y también al cuerpo diplomático. En el Evangelio hemos escuchado que José hizo tal como le ordenó el ángel del Señor. Tomó con él a su esposa María, y en estas palabras él está de alguna manera manifestando la misión que Dios le confía a José, es decir, el de ser custodio. ¿Custodio de quién? ¿Custodio de quién? De María, de Jesús. Ma è una custodia Pero che es si una estende custodia poi que alla se amplía Chiesa, luego a toda la come ha Iglesia, sottolineato il como Beato lo Giovanni subrayó Paolo II. el Beato Juan Pablo Così. II. San Giuseppe, San come José, ebbe amorevole como cura di es Maria, amoroso e si dedicò cuidador con de gioioso María impegno y que recibe este all'educazione di compromiso Gesù Cristo, de educar a così Jesucristo, custodisce también e protegge custodia al suo y mistico protege corpo con la su Chiesa, cuerpo, di protege cui al la cuerpo de la Vergine Iglesia, Santa de la è cual figura e María modello. es la figura y el modelo. Come esercita Giuseppe questa custodia? ¿Cómo ejerce Con José discrezione, esta custodia? con umiltà, con discreción, con nel humildad, silenzio, en el silencio, ma con una presenza pero con una costante presencia constante e una fedeltà totale. y una fidelidad total, anche quando no comprende. también cuando no entiende. Dal matrimonio con María fino all'episodio di Gesù, Desde el matrimonio con María hasta el episodio de Jesús, cuando a los 12 años está presente en el templo de Jerusalén, él acompaña con todo amor en todo momento. Y al lado de María, su esposa, en los momentos serenos y también en los momentos difíciles de la vida. En el viaje a Belén, cuando tuvieron que ser censados, o en las horas difíciles y gozosas del parto, el momento dramático cuando tienen que huir a Egipto o cuando buscan al hijo en el templo porque no lo encontraban. Y después en la cotidianidad de la casa de Nazaret, nel laboratorio en dove ha insegnato en il mestiere a Gesù. ese trabajo de carpintero donde enseñó a Jesús a trabajar como carpintero. Di custode di Y Maria, cómo José di vivió Gesù, su vocación della de Chiesa. custodio de María, de Jesús, de la Iglesia, Nella costante attenzione en a una Dio, constante atención a aperto Dios, ai suoi segni, abierto a sus signos, disponibili al suo progetto, a sus proyectos, non tanto al proprio. no tanto siguiendo Ed è su propio quello che proyecto. Dio chiede a Davide, come abbiamo ascoltato nella Y es prima lettura. lo mismo que pide Dio non Dios a desidera David, una casa costruita dall'uomo, como hemos escuchado ma en la primera desidera lectura. la fedeltà Él no alla quiere sua una parola, casa construida por el hombre, al suo sino que disegno. Dios pide la fidelidad Ed a è sus Dio designios, stesso a sus che palabras. costruisce la Y casa, es Dios mismo que luego ma di construye pietre vive la casa, segnate pero de dal piedras suo vivas, spirito. marcada por su espíritu. E Giuseppe è custode
José es custodio porque sabe escuchar a Dios. Se deja guiar por su voluntad. Y precisamente por eso es todavía más sensible a las personas que le han sido confiadas. Sabe leer con realismo los acontecimientos y está atento a lo que lo rodea. Y sabe tomar las decisiones más sabias. En él, queridos amigos, vemos cómo se responde a la vocación de Dios. Con disponibilidad. Con prontezza. Con prontitud. Pero qual è il centro della vocazione cristiana? El centro de la vocación cristiana es Cristo. Custodiamo Cristo. Custodiar a Cristo en nuestra vida per custodire gli altri, para custodiar a los per demás, custodire il creato. para custodiar la creación. La vocazione del custodire però La non vocación de riguarda custodiar, solamente noi además, cristiani. no es que tiene que ver Ha solo una con los dimensione cristianos. che prende Tiene una dimensión che precede que antecede e che semplicemente y que es umana. simplemente humana. Riguarda a tutti. Tiene que ver con todos. È il custodire l'intero creato. Es custodiar toda la creación, del creato. la belleza de la Come ci creación. viene detto nel libro della Como Genesi. se nos dice en el libro del Come Génesis. ci ha mostrato San Francesco di Assisi. Y como nos ha mostrado San Francisco de l'avere Asís. rispetto per Es ogni tener creatura respeto di por Dio toda e per criatura de Dios l'ambiente in cui y por el viviamo. ambiente en el que vivimos. È il custodire la gente. Significa l'aver custodiar cura di a la tutti, gente, di cuidar de ogni todos, persona, de toda persona, con amore, specialmente dei bambini, cuidar a los dei niños, vecchi, a los di coloro ancianos, che sono più fragili, aquellos que son más e che frágiles spesso y que a sono menudo nella periferia del están nostro en la cuore. periferia de E nuestro l'aver corazón. cura l'uno Tener cuidado dell'altro los unos nella de los famiglia. otros, de la I familia. coniugi Los si esposos custodiscono se custodian reciprocamente. mutuamente. Poi come genitori si Luego, prendono como cura dei padres, figli. tienen el cuidado de los col hijos. tempo Y con el anche tiempo, i figli y también los hijos diventano serán custodi dei cuidadores genitori. de los padres. E il vivere con sincerità le Significa amicizie, vivir con sinceridad che las sono amistades, un reciproco que son custodirsi mutuo nella custodiarse confidenza, en la confianza, nel rispetto, en el respeto e nel bene. y en el bien. In fondo, En el tutto fondo, è affidato alla custodia dell'uomo. Todo está confiado a la Ed è custodia del una hombre responsabilità y es una che ci responsabilidad riguarda que tutti. nos involucra a todos. Siate custodi Sean dei doni custodios di Dio. de los dones de Dios. E quando l'uomo viene meno a questa Cuando el hombre responsabilità di falla custodire, en esta quando responsabilidad de non ci custodiar, prendiamo cuando cura del creato e dei no cuidamos fratelli, la creación y los allora trova hermanos, spazio la encuentra distruzione lugar entonces la e il destrucción cuore inaridisce. y se vuelve In árido el ogni corazón. epoca della storia, En purtroppo, toda época de ci la sono historia, gli lamentablemente, Erode ha che habido tramano disegni di morte, personas que han hecho planes de muerte y que deturpan el rostro del hombre y de la mujer. Vorrei chiedere, per favore, Quisiera pedir, a tutti por coloro favor, che occupano a todos ruoli di aquellos que responsabilità ocupan roles de responsabilidad en el ámbito económico, político, social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos custodios de la creación, del diseño del designio de Dios que se inscribe en la naturaleza, custodios del otro, del ambiente. Non lasciamo che segni di distruzione, no dejemos que los morte signos de destrucción y muerte acompañen el camino de nuestro mundo. Ma per custodire, pero anche para avere custodiar cura de noi stessi. también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia sporcano la vita. ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, sobre nuestro corazón, porque es desde el corazón que salen las intenciones buenas y malas, las que construyen y las que destruyen.
No tenemos que tenerle miedo a la bondad. Y tampoco hay que tenerle miedo a la ternura. Y aquí agrego, entonces, otra anotación más. Tomar el cuidado, custodiar requiere bondad. Requiere ser vivido con ternura. En los evangelios, San José aparece como un hombre fuerte, valiente, trabajador, pero en su alma emerge también una gran ternura, que no es la virtud del débil, por lo contrario, manifiesta fortaleza de alma y capacidad de atención, de compasión, de verdadera abertura hacia el otro. Capacidad de amor. No tenemos que tenerle miedo de ser buenos, de ser tiernos. Hoy juntos con la fiesta de San José, celebramos también el comienzo del ministerio del nuevo obispo de Roma, sucesor de Pedro, que implica también un poder. Por cierto, Jesucristo ha dado un poder a Pietro. Pero, ¿cuál es el poder que le dio a Pedro? 3 veces Jesús le pregunta a Pedro sobre el amor y 3 veces sigue una invitación. Custodia mis ovejas, custodia mis carneros, mis corderos. No olvidemos nunca que el verdadero poder es el servicio y que también el Papa, para ejercer el poder, debe siempre entrar en ese servicio que tiene su cumbre luminosa en la cruz. El Papa tiene que mirar al servicio humilde, concreto, lleno de fe como la de San José, y como San José, abrir los brazos para custodiar todo el pueblo de Dios y recibir con afecto y ternura a toda la humanidad, en especial a los más pobres, a los más débiles, a los más pequeños, aquellos que Mateo describe en el juicio final sobre la caridad. Aquel que tiene hambre, sed, el que es extranjero, desnudo, enfermo, encarcelado. Solo quien sirve con amor sabe custodiar. En la segunda lectura, San Pablo habla de Abraham, el cual creyó firme en la esperanza contra toda esperanza. Firme en la esperanza contra toda esperanza. También hoy, ante tantos cielos grises, necesitamos ver la luz de la esperanza. Y nosotros mismos tenemos que dar esperanza. Custodiar la creación, cada hombre y cada mujer, con una mirada de ternura y de amor, y abrir el horizonte de la esperanza, y abrir el cielo, rasgarlo en medio de tantos nubarrones, y llevar el calor de la esperanza. Para el creyente, para nosotros los cristianos, como Abraham, como San José, como la esperanza que llevamos, tiene el horizonte de Dios, que nos ha sido abierto a través de Jesucristo y fundado en esa roca que es Dios mismo. Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la creación, custodiar cada persona, especialmente a la más pobre, custodiar a nosotros mismos. Y aquí un servicio que el obispo de Roma está llamado a realizar, pero al que todos estamos llamados para que resplandezca la estrella de la esperanza. Custodiamos con amor aquello que Dios nos ha donado. Y pido la intercesión de la Virgen María y de San José y de los santos Pedro y Apóstol, Pedro y Pablo y de San Francisco, para que el Espíritu Santo acompañe mi ministerio, y a todos ustedes les digo, recen por mí. Amén.
Papa Francisco. Sí, realmente una homilía muy simple, pero centrada en el corazón del cristianismo. El Papa ha invitado a este gesto de cuidar los unos a los otros, cuidar la creación y tener esta pasión por el otro, ¿no? Con ternura, yendo hacia el otro. Es importante también que ha subrayado que ese poder que normalmente se le atribuye al sucesor de Pedro es un poder que tiene sentido si es un servicio a la humanidad y un servicio de amor. Creo que el Papa de esta manera ha realizado también, está tratando de que haya un cambio copernicano en la concepción del poder, porque después se ha dirigido también a los poderosos, a los que tienen responsabilidades políticas, de hacer lo mismo con las personas que son confiadas a ellos, sea una ciudad, sea una provincia, sea un estado. Sean custodios de la creación, sean custodios del otro, sean custodios del ambiente. Fue el mensaje para los que dijo ocupan roles de responsabilidad. La palabra custodiar, ¿no?, que fue empleada a lo largo de esta homilía y del mensaje, ¿no? Custodia del respeto, del bien, de la creación, desde el corazón, decía, y salen las intenciones buenas y las malas. No tenerle miedo a la bondad y a la ternura, ¿no? Algunos de las palabras. Y custodiar requiere bondad, decía el Papa Francisco. Ha reiterado varias veces, no tenerle miedo a la bondad. Y a veces en este mundo tan acelerado, donde aparentemente hay que ser fuerte, eso parece que quiere denostar sentimientos como la ternura, como la bondad, y sin embargo el Papa subraya que esas son expresiones de una personalidad fuerte, porque solo aquel que sabe dominarse a sí mismo es capaz de ser bueno. Bueno, el verdadero poder es el servicio, decía, y ese es el rol que a él le toca como sumo pontífice en esta nueva etapa, ¿no?, para la Iglesia católica. Bueno, unas palabras como estamos acostumbrados, ¿no?, desde que ha asumido no oficialmente, palabras cálidas. Sí, llena de... Realmente también en el tono estaba esta ternura. Casi se podría decir que es una homilía centrada en la ética del cuidado, como se diría en este momento por parte de algunos pensadores, de esta preocupación que tiene que existir hacia el mundo que nos rodea y hacia las personas que nos rodean. Incluso señaló la importancia de la amistad como un elemento de nuestra existencia y de nuestro desarrollo, que es cuidado mutuo el uno del otro. Bueno, cuidado, sí, custodia que la relacionó y que comenzó su homilía vinculándola con San José, lo que hablábamos hace algunos minutos nada más, ¿no?, en este día también de San José. Sí, como figura de aquel que cuidó de los otros, claro, y que se preocupó, dedicó su vida. La otra cosa la presenta esta actitud de cuidado del otro como la vocación de los cristianos. Y creo que el Papa en este sentido está poniendo realmente el dedo en el corazón de la vida de los cristianos. Si hay una manera de reconocer una persona que vive el Evangelio, que es cristiano, es por cómo cuida de los demás, por cómo cuida de las personas con las cuales entra en relación, porque no es coherente con ese mensaje evangélico ese despreocuparse de los otros y particularmente el hecho de señalar a los más débiles, a los que más necesitan una palabra y un gesto de cuidado. Los pobres, los más débiles, los desnudos, los encarcelados, los más pequeños, todos en las palabras del Papa Francisco. El servicio de un Papa es recibir con afecto y ternura, decía, a toda la humanidad, firme en la esperanza contra toda esperanza, también parte del mensaje. Y cómo esta actitud puede tener el gran mérito de romper, digamos, rasgar los cielos grises de Nubarone, como decía el Papa, y hacer entrar la luz de la esperanza en la vida de mucha gente. Un mensaje claro, sencillo, como decía Alberto, y breve. Il Signore Dio è la nostra salvezza. Eleviamo a Lui la nostra supplica per la necessità della Chiesa e del mondo. En esta parte de la misa confluyen una serie de oraciones
donde se recuerdan situaciones que pueda haber. Durante la misa se reza por determinadas intenciones, entonces ahora se sucederán varios. Vamos a ver cómo fue recibido el mensaje del Papa Francisco en esta homilía en Plaza de Mayo. Laura Maiocchi. Patricia, cada tramo de esta homilía es seguido permanentemente con mucha emoción, con mucha solemnidad por los aquí presentes. Algunos ya se encuentran sentados, otros casi acostados, están muy cansados, pero la emoción se sostiene, sobre todo en este momento, esta homilía tan simple, más breve de lo habitual, al nuevo estilo, como dicen, del Papa Francisco. Recordemos que habló de los roles de la responsabilidad y cuando repasaba todas y cada una de las partes, cuando hablaba de ser custodios de la creación, como bien señalaban ustedes, custodios del otro, del medio ambiente, de desechar el odio, la envidia y también la soberbia. Uno de los tramos más aplaudidos cuando la gente aquí volvió a levantarse y se fervorizaron tuvo que ver con la caridad. Tuvo que ver cuando el Papa Francisco en su homilía dijo que había que apoyar al más pobre, a los más pobres. Fue el tramo más aplaudido y fue casi ovacionado. Recordemos que hablaba de sostener entonces el color de la esperanza, la vocación de servicio, de entrega y de respeto a los más débiles, a la debilidad en toda su extensión y a la valentía de reconocer esa debilidad en uno, en el otro, en todos. Así es, Laura. Un mensaje breve, como destacabas, pero que no quita contundencia y claridad. Vamos a prestarle atención, Alberto, a las intenciones, porque puede ser importante también. Sí, va a ser un poco difícil porque las están presentando en diferentes idiomas. La primera ha sido en ruso y ahora veo que debe ser suahili por la proveniencia del que estaba rezando esa intención. ¿Qué diferencia o qué características podemos marcar de esta homilía con otras homilías de Asunción de sumos pontífices, más allá de la brevedad, pero de la contundencia del mensaje? ¿Cómo decir? En el pasado también los pontífices en esta oportunidad han quizás subrayado una dimensión más teológica de la Iglesia, pero el contenido es el mismo. Miren que el Evangelio es el mismo desde hace 2000 años y la Iglesia lo está predicando con tonos diferentes. Quizás a medida que nos vamos adecuando a los tiempos, entramos en el lenguaje del momento. Y no es secundario que el Papa este cuidado, este interés de los más débiles, lo haya señalado también a aquellos que tienen responsabilidades políticas, sociales y económicas. ¿Y cuáles son las consecuencias que puede tener esta postura del Papa Francisco? En principio, muchos suponen un acercamiento, ¿no?, de fieles hacia la Iglesia. Pero mire, no es solamente el acercamiento de los fieles a la Iglesia, porque la finalidad de la Iglesia no es el proselitismo. La finalidad de la Iglesia es permear una sociedad para que sea mejor. En el fondo es esto. Una sociedad donde vivamos realmente esta ética del cuidado, donde desde la economía, desde el poder político, desde la estructura social, estemos realmente cuidando los unos de los otros. Entonces, yo no sé si esto producirá mucho más fieles, pero si muchos economistas empezarán a cambiar punto de vista y en lugar de preocuparse por los números macroeconómicos, se preocuparán por los más desvalidos de la sociedad, tendremos una economía diferente. Y muchas veces nosotros recibimos gestos de fraternidad de un Estado que es más eficiente, de una economía que cubre mis necesidades, de una situación social más favorable. Entonces, esto no lo opera un poder político, sino un poder moral de alguien que con coherencia primero lo practica y luego dice, pero tratemos de tener presente esto, porque si descuidamos esto, en realidad lo que estamos haciendo es destruir la convivencia y destruir también el ambiente. No dejan de verse en la Plaza de San Pedro banderas argentinas, a donde vamos a ir en minutos nada más. Así hay un equipo de Edición 7 trabajando. En un ratito vamos a volver a la Plaza San Pedro para conocer con más cercanía cómo se está viviendo esta ceremonia. Luego de esa parte de
de las oraciones de los fieles, la misa continúa con lo que se llama el ofertorio, es decir, se llevan al altar el pan y el vino. Se está de esa manera reproduciendo la misma ceremonia que hizo Jesús con los apóstoles antes de morir, la última cena, en la cual Él tomó el pan y el vino y los consagró, digamos, dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Entonces hay que no es solamente una simbología, para los creyentes católicos es verdaderamente la sangre y el cuerpo de Jesús, es decir, es entrar en una unión física con Jesús, porque me alimento de Él, ¿no? Entonces no es solamente una simbología, es algo. Primero hemos tenido contacto con la palabra de Dios, que es tan real como la Eucaristía, que será consagrada dentro de unos minutos. Y al mismo tiempo se suele llevar este pan y el vino en una pequeña procesión, simbolizando también toda nuestra humanidad, porque son nuestros alimentos básicos en el fondo, ¿no? Procesión que en este caso no ha sido hecha. No ha sido hecha por una cuestión de tiempo, pero sobre el altar, digamos, estamos todos nosotros, digamos, son todos los cristianos que se ofrecen, diciendo: bueno, nosotros queremos ser también como Jesús, herramientas en las manos de Dios para poder mejorar nuestra sociedad. Estamos viendo la bendición del pan y el vino. El Papa lo hace con ese contenedor que tiene incienso. El incienso antiguamente era un perfume muy utilizado también por una cuestión higiénica, porque la gente no es que se higienizaba como ahora, por lo tanto se necesitaban perfume para que el ambiente fuera más agradable. Pero el ofrecimiento, tiene miles y miles de años, venía ya de los judíos, que la oferta que se hacía a Dios se la perfumaba, como diciendo: mira, yo te ofrezco lo mejor, te ofrezco parte de mi comida, renuncio a eso para dártelo, Dios, y lo voy perfumando. Bueno, y se mantiene esta tradición de poner el incienso alrededor del altar que lleva las ofertas del pan y del vino. Un altar, Alberto, también relativamente sencillo. Sí, se nota que la ceremonia está siendo despojada lo más posible, creo que también para que sea comprensible para la mayor parte de las personas que quizás tienen una cierta distancia de ciertos simbolismos. Orate, fratres, ut meum adversum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotente. Quesumus Domine, ahora esta parte de la ceremonia de la misa va hacia un momento que es clave para los católicos, que es la consagración. Eso es el poder que tienen los sacerdotes y por supuesto también los obispos, que es de transformar el pan y el vino en sangre en el cuerpo de Jesús. Nos encontramos ante un misterio porque quizás la racionalidad cuestiona este hecho, pero es la fe de los millones de creyentes católicos que se acercan luego a la Eucaristía con la fe de encontrarse tan íntimamente con Dios al punto de tenerlo en su propio cuerpo, ¿no? Debitis magnificare preconis, benedicere et predicare. Quiet vir justus a te Dei pare virgines possum status, et fidelis servus ac prudens super familiam tuam est constitutus, ut unigenitum tuum Sancti Spiritus obumbratione conceptum paterna vice custodiret, Iesum Christum Dominum nostrum, per quem Majestatem Tuam laudant angeli, adorant dominationes tremum potestates, celi celorumque virtutes, a beata serafin socia exultatione concelebrant,
Quizás puede asombrar el uso del latín, porque es un idioma que ya no habla más nadie. Pero detrás de eso también hay otro gesto. Si el Papa hubiese utilizado nuevamente el italiano para la misa, de alguna manera está como limitando. En cambio, el latín es el idioma universal, es el idioma que va a todo. Quizás lo que lo hablan prácticamente no lo habla ya nadie, pero no elegir un idioma en especial, en este caso, tiene como también esta simbología. Primero el griego para el Evangelio, los otros idiomas como el inglés en las otras lecturas, la homilía en italiano y toda la ceremonia en latín. Bueno, vamos a ver qué está pasando en la Catedral Metropolitana, en la Plaza de Mayo, pero antes las repercusiones en vivo de esta Asunción. Pablo Viña, te escuchamos. Patricia, efectivamente una ceremonia que continúa aquí en la Plaza San Pedro, en las escalinatas del Vaticano. Recién compartíamos, el mundo compartía esta homilía del Papa Francisco. Entre otras cuestiones, volvió a pedirle a los fieles que recen por él. También afirmó, no tenemos que tener miedo de ser buenos, entre otros conceptos. También indicó el Papa Francisco, vivimos con amor lo que Dios nos donó. Algunas cuestiones centrales de esta homilía hace minutos aquí en esta plaza. Reiteramos, Patricia, Roberto, una plaza San Pedro colmada, inclusive la avenida principal que finaliza aquí en la Plaza San Pedro, la avenida de la Conciliación, está colmada de fieles. Bueno, es imposible, por supuesto, ya llegar a esta plaza. Una multitud de fieles que dijo presente desde muy temprano en este lugar. Seguimos transmitiendo desde Roma, seguimos transmitiendo desde el Vaticano en esta edición especial de Visión 7. Volvemos a Buenos Aires. Ya volvemos, Pablo, enseguida al Vaticano, a la Plaza San Pedro.